Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos la fortuna de contar con una conferencia de Ricardo Sánchez Lampreave, que no va a hablar sobre el Palacios madrileño, sino sobre el Palacios de Málaga, otra dimensión del arquitecto que tenemos en la exposición del Palacio de Comunicaciones y que es el centro de este ciclo de conferencias. Ricardo es arquitecto, es doctor por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene un perfil fundamentalmente investigador. Hizo una tesis estupenda sobre la arquitectura madrileña de los años 50, muy recomendable, que pueden ustedes encontrar en red ahora mismo, en algún sitio, ¿no? En repositorios de estos, sí. Es profesor de proyectos en la Escuela de La Coruña. Viene desde allí para hablarnos de palacios, lo cual es muy pertinente. Ha sido también profesor en la Complutense, en Zaragoza, en Alguero, que esto me da especialmente envidia, porque Cerdeña es un sitio estupendo para la clase, ¿no? ¿O no? Sí. Fenomenal. Bueno, pues nada, ha sido además pensionado en la Academia de Roma. Es editor, tiene una editorial que se llama Lampreave y hace unos libros sobre arquitectura y arte también fabulosos. Hemos hablado de alguno de ellos hace muy poquito. Y ha sido además comisario de muchas exposiciones, entre otras la que versó sobre Antonio Palacios al principio del año 2024, en el que se celebraba el sesquicentenario del nacimiento del arquitecto, que se celebró en el Colegio de Arquitectos y que estuvo llena de unos dibujos fantásticos que si estuvieron ustedes allí recordarán seguramente. Pues nada, muchas gracias, Ricardo, no pierdo más tiempo. Gracias, Julián. Gracias, Javier, por vuestra amabilísima invitación a este estupendo plantel de conferenciantes que habéis montado. Mi único mérito, yo estoy hoy aquí, ya acelerado, porque había traído para hablarles 3 horas y me acaban de decir que solo va a poder ser una, así que en algún momento haré lo que pueda, intentaré, y cuando vea en primera fila las señales oportunas, aceleraré para terminar en 5 minutos. Como decía, estoy aquí por haber comisariado con José Varela Lén, un compañero nuestro, un arquitecto de Vigo, por haber comisariado la exposición que en septiembre del 23, hace año y medio, organizó el Colegio de Arquitectos de Madrid, una exposición que preparamos gracias a la confianza del colegio, de Pablo Larquiaga y de Miguel Lasso de la Vega, que ha tenido la amabilidad de venir también esta tarde. A ver si puedo pasarlo aquí, que he acostumbrado a la escuela. Una exposición que se titulaba El rumor de la historia, el ruido del tiempo, porque pretendíamos presentar los dibujos, puesto que era solo una exposición solo de dibujos y del Palacios fuera de Madrid. Quisimos presentarle atrapado, podríamos decir, en estas 2 cuestiones, ¿no? La historia y el tiempo. Absolutamente consciente de que estaba viviendo un tiempo nuevo, un tiempo que se empezaba a acelerar, el inicio del siglo XX, los años 20, los años 30, absolutamente consciente de ello, pero también atrapado, siempre dijimos que por sus primeros éxitos. Había tenido una formación a finales del 19 ligada a la historia, aceptando que la historia es el material fundamental de la arquitectura. Saben ustedes, la segunda mitad del siglo XIX, el devenir de la arquitectura y la manipulación y el manejo de diferentes estilos, de diferentes arquitecturas, esa es la formación de Palacios y sus primeros éxitos. Enseguida el edificio que nos acoge, el concurso de este edificio,
convierten a Palacios en un arquitecto, si ya de por sí era una persona segura de lo que hacía, pues doblemente segura. Siempre nos preguntamos qué habría sido de Palacios si no hubiera ganado el concurso de correos, si le hubiera costado algo más, salir adelante, qué hubiera sido de su carrera, ¿no? Si se hubiera enfrentado con una mayor exigencia a su quehacer. Ese título lo ejemplificábamos en estas dos imágenes. El dibujo de un capitel, un capitel incorporando, interpretando un tema clásico, el de la naturaleza. Recordarán de sobra el origen del capitel corintio, con aquellas hojas de acanto, y un segundo dibujo, el correspondiente a ese ruido del tiempo, como digo, con un Palacios absolutamente consciente, dibujando en sus cuadernos pues el tráfico, el ruido de una ciudad repleta de coches, repleta de viandantes en las aceras, en un edificio que presumiblemente se va a elevar muchas alturas, incluso con esa calle aérea o esa conexión con el edificio de enfrente, ¿no? Este es el Palacios que ejemplificaban estos dos dibujos y al que nosotros queríamos aludir. Presentamos este mapa mudo en el que, mudo e injusto, por lo que todas las ciudades están con el mismo tratamiento. En algún momento pensamos también que podrían haber variado el cuerpo en función del número de obras o de la importancia, y hubiera resaltado Madrid, sin duda, pero como ven, en tanto Galicia como, ya sabemos gracias a la exposición y gracias al catálogo, la importancia de Madrid, ese sueño metropolitano para la capital de España, supimos y sabemos hoy que hay una tercera geografía, hay un tercer Palacios, así lo presentamos en el catálogo, ligado a Málaga. Málaga porque su mujer era malagueña, y a pesar de que se casa muy tarde, enseguida empiezan a ir a visitar Málaga, y de hecho lo hacen hasta que llega la guerra en el 36, durante 10 años, desde el 26, visitan asiduamente Málaga. Palacios dice que para descansar y reponerse de su trajín de idas y venidas y de sus líos, pero, como les quiero explicar, enseguida se pone a trabajar. Un Palacios que ha intentado que también en el sur le vaya bien, ha participado en el concurso de la edificación del monumento a las Cortes en Cádiz. En el 11 de los 15 proyectos presentados, el conde de Romanones y Benlliure seleccionan 6, entre ellos el de Palacios y Ángel García. Ellos han presentado, aquí están las fotografías de ambas exposiciones, han presentado 2 columnas ligadas al plus ultra, al mito de las columnas de Hércules, etcétera, etcétera. Y un año después, en esa segunda fase, no gana el concurso, han reducido la propuesta a una única columna. Ese es el capitel también que Ángel García prepara a un tamaño mayor, y que en el Palacio de Cristal esos 6 proyectos de la segunda fase se pueden ver. Tampoco tuvo fortuna en Huelva. Nos consta que Ana Sagasti, Otamendi, Joaquín Otamendi y él hacen un proyecto para el teatro, que al finalmente Pedro Sánchez Núñez acaba construyendo, y como tantos otros proyectos de Palacios, no sabemos dónde están, no hay manera de localizarlos. Rapidísimamente les quiero decir, en 1926, que era del Palacios madrileño, estaba siendo nombrado académico, como ustedes saben, con esta planta que la pongo porque ya estamos en el año 26. Es decir, en esa duda que siempre a muchos nos ha suscitado Palacios, como decía al principio, de
qué habría sido de él si se hubiera acomodado mejor al pulso de los tiempos. Esta planta es impropia del año 26. Esa es nuestra opinión, y esa composición y esos ejes, esa ordenación, son más propias del siglo XIX, ¿no? Ya está el Hotel Florida construido. Voy rápido porque saben ustedes de sobra, y con Javier y Julián delante es ridículo detenerse en nada de esto. Está trabajando en el metro, ha presentado el anteproyecto para la Sociedad General de Autores. También, entre otras viviendas menos importantes y menos llamativas, estas de Viriato, que siempre han suscitado una atención especial por haber visto reducido el aparato ornamental, ¿no? Son unas viviendas mucho más comedidas. La planta también invita, como están viendo ustedes, a esta fórmula de pares que tantas veces utilizó Palacios en sus composiciones, y en el año 26 está terminando, está apareciendo ya, emergiendo en el perfil de Madrid y en la calle Alcalá, el Círculo de Bellas Artes. Querría presentarles las tres geografías, en estas dos primeras muy rápidamente, controversias que de alguna manera hicieron aflorar un Palacios más contestado. En el año 26, no exactamente, Giner de los Ríos, mucho después, recuerda que desde el 1915, sin aludir a nadie en especial, pero está hablando de una juventud ligada al racionalismo, a ese espíritu nuevo corbuseriano, a ese pulso del tiempo nuevo, que de alguna manera no entiende o entiende mal o discrepa del resultado del Círculo. El Palacios que ganó el concurso, como lo ganó, no es el Palacios que termina el edificio, y de alguna manera su buena estrella empieza a palidecer. En Galicia, en el año 26, ha presentado en Vilagarcía de Arousa un ensanche con unas trazas todavía no suficientemente modernas. Permítanme, lo siento, voy un poco rápido. En Coruña, lo que llamaron allí una segunda ciudad jardín, puesto que ya tienen una estupenda, una pequeña urbanización con una topografía muy acusada, de ahí las curvas, y con una apuesta que no salió bien y que no cuajó, y es la de construir tres hotelitos, tres tipos diferentes, incluso en su lenguaje, casi más allá de los metros cuadrados y las superficies, tres lenguajes con atisbos de modernismo ahí en el centro, en fin, para que se pudiera elegir. Todo eso apenas hay uno aquí y otro aquí. No, aquello no cuajó y luego se fue edificando. Estábamos ya en el año 63 de una manera ajena al proyecto de Palacios. En el 25 está presentando algo que luego al final conocemos bien porque ha sido así. Es el primero que piensa que el Hospital de los Reyes Católicos puede ser un magnífico hotel, y presenta esta planta. El paroxismo de sus composiciones fragmentarias, inconexas, etcétera, etcétera, lo lleva a cabo en el concello de Porriño, reuniendo además a todos los canteros de la zona de Porriño para que estuvieran allí representadas todas las piedras, una melange, como digo, un collage, podríamos decir, muy llamativo, y es verdad que allí en su ciudad muy exitoso, por otro lado, ¿no? Está construyendo en Noya la segunda central hidroeléctrica, construyó en Mengíbar en el 16, en el río Guadalquivir, la primera, con las primeras compuertas móviles que se instalaron en España, y en el río Tambre
está construyendo esta segunda y lleva ya 9 años embarcado en una historia que le va a llevar todavía más, algunos más, 5 o 6 años más, hasta el 32, trabajando en el plan de Vigo. Los primeros dibujos que tenemos son del año 17, 15 años después lo presenta. Estos dibujos del 27 son el germen de los que luego, que pudimos ver en la exposición, va a presentar como planos más vistosos, más destacados de la Rúa de Galicia en el plan de Vigo. Un plan de Vigo, él hablaba de Vigo como soñaba también en Vigo, como nosotros aquí en Madrid, con un Vigo metropolitano. Él hablaba de la Barcelona del Atlántico y en verdad el alcance del plan, esta es la parte de la Rúa de Galicia, la maqueta que construye, pero 11 kilómetros o 14 kilómetros los dibujó, los estudió y los propuso. Este era alguno de los paneles que presentó. De nuevo, todo fragmentos, papeles pegados a su vez sobre unos papeles independientes, unos pisándose a otros, con más o menos orden, describiendo su propuesta. Por cierto, aquí las vemos con detalle en ese Vigo metropolitano con el que soñaba, estas conexiones aéreas entre torres de ínfulas americanas, podríamos decir, ¿no? La maqueta, una vista de la maqueta y la controversia correspondiente. Siendo tan religioso, Palacios, uno está tentado de hablar de que se le negó 3 veces. Esta segunda de Vigo, jugando en casa, es especialmente dura y cruel porque son sus compañeros y amigos Genaro de la Fuente y Manuel Gómez Román quienes impugnan el concurso, lo demandan, alegan, etcétera, etcétera, y logran pararlo. De manera que ese sueño metropolitano que Palacios tuvo y deseó para Vigo y dibujó y proyectó para Vigo no pudo ser por estos compañeros suyos y el ingeniero Ramiro Pascual, que encabezaron las propuestas. Málaga, 1926. ¿Qué está pasando en esa Málaga que le recibe? Málaga, ya en el año 26, es una ciudad que ha apostado abiertamente por el turismo. Ya es una ciudad que la confianza en que podría ser la industria o la agricultura quien hiciera evolucionar la ciudad ha desaparecido. Primero las desamortizaciones, después el devenir del tiempo, finalmente los sucesos del año 31 han dejado el centro de Málaga con demasiados solares bien apetecibles para la burguesía malagueña, malacitana. Hace falta vivienda, hace falta mucha vivienda. En el año 30 Málaga tiene una densidad mayor, superior a la que tienen Madrid y Barcelona, y la ciudad de los conventos, de finales del 18, ahí está en una de las cartografías clásicas, ha perdido ese patrimonio arquitectónico en buena medida, ¿no? Las 2 fotografías que tenemos de Clifford son muy elocuentes en ese perfil horizontal de una ciudad todavía muy pequeña. Vemos en primer plano el Guadalmedina, el río, que siempre ha supuesto o por lo menos hasta aquellos años, un freno para el crecimiento hacia el oeste de la ciudad. Sobre ese perfil emergen, como ven, la catedral y la Alcazaba, rampando ya hacia el castillo de Gibralfaro. Es una ciudad, ahora veremos alguna imagen, que ha hecho crecer el puerto. Es una
ciudad que, como tantas otras, ha embellecido, diría el profesor Sambricio, a finales del 18, con la Alameda, todo el frente marítimo, la presentación de la ciudad al mar, al puerto, se ha convertido en el gran proyecto, y queda la Alcazaba. Una Alcazaba que en este estado, que siempre en estas fotos hechas desde arriba aparece en primer plano, en un estado verdaderamente lamentable, una Alcazaba que desde 1870 aproximadamente, desde el ayuntamiento, desde la prensa, desde los intelectuales malacitanos, se cuestiona la conveniencia de mantenerla. Esa apuesta por una ciudad más acogedora, más amable, más turística, diríamos hoy, hace pensar que en un lugar tan privilegiado, en un lugar tan maravilloso, nada mejor que demoler aquello y construir viviendas, ¿no? Podrían tener un precio, imagínense, absolutamente desorbitado con estos panoramas. El puerto, como vemos en esta foto y en estas otras, llega justo hasta la cortina esa primera de edificios. Este es el plano de la Alameda, de la primera, inserta todavía en una ciudad que tiene unas instalaciones militares en esta punta, y esta es la fotografía de ese puerto que va creciendo y que una ciudad con las ambiciones de Málaga precisa que sea mayor. Empiezan a aparecer en esos años 70, finales del siglo XIX, proyectos, como ven, que amplían esa primera Alameda, prolongándola, prescindiendo de esas primeras filas de viviendas, ampliando, ganando terreno al mar y dejando el edificio, el magnífico edificio de la aduana en primera fila, con la Alcazaba y Gibralfaro, ¿no? Proyectos que incluso, como pueden ver aquí en esta propuesta, llegaban a prescindir de la ampliación de la Alameda, planteando simplemente un ensanche, podríamos calificarlo así, un ensanche en esos terrenos ganados al mar. Diferentes propuestas que van variando la ordenación de estos terrenos. Seguro que muchos de ustedes han paseado por esta última Málaga tan vistosa y tan apetecible, y esta es la operación, como ven en esa diferencia de fotografías, que esos terrenos ganados al mar y al puerto, adelantándolo y llevándolo un poco más hacia el interior, permiten que finalmente la Alameda se amplíe. Empiezan a aparecer, y es muy llamativo por lo cuantiosas que son, las guías turísticas. Empiezan a aparecer unas guías que recomiendan las visitas al Limonar, por ejemplo. Esta zona, como ven, detrás de Gibralfaro, yendo hacia la Caleta, hacia el Palo, hacia el Levante, hacia el este del borde marítimo. Una Málaga que se presenta moderna, pensando en ese centro histórico de calles quebradas, tan intrincadas, de alguna manera pendientes de un saneamiento, por lo menos, que en muchos casos no llegaba. Publicitan la ciudad jardín también. Les quería presentar rápidamente una Málaga, la de aquel tiempo, de palacios, moderna a su manera, a pesar de que he elegido estos tres edificios tan emblemáticos como un pequeño popurrí de estilo. Seguro que en las conferencias anteriores se ha hablado ya de ese final del XIX, de principios del XX, con esta mezcla de lenguajes que van desde el neomudéjar de Correos hasta el ayuntamiento clasicista, en fin. Es a esa Málaga a la que llega Palacios en el año 26 y se encuentra un hombre de fortuna, como es él, de fortuna, un hombre que la distancia corta debía ser
arrasador, simpático, amable, dicharachero, etcétera, etcétera, tiene la fortuna de que le recibe el gran arquitecto malagueño del momento, Guerrero Strachan, el segundo de la saga de los Guerrero Strachan, que es, como digo, en Málaga el arquitecto de referencia. Si tuviéramos que buscar el parangón de palacios en Málaga, diríamos sin duda que es Guerrero Strachan. En el año 34, recordando en Vigo, en un artículo de los tantísimos que escribió en prensa, recordaba el recibimiento de Strachan, recordando que cuando él iba allí como vago invernante, dice, fue agasajado de una manera absolutamente excesiva y sorprendente, rápidamente, y ahí en ese recuadro podrán leer que le nombran colegiado de honor, hijo adoptivo, cofrade de no sé qué, cofrade del otro, presidente, bueno, en fin. Algo que a toro pasado, en el año 34, unos años después, Palacios ya sabía que era, de alguna manera, más allá de la amabilidad, interesado. Este es su anfitrión, Guerrero Strachan. Discúlpenme que pase tan rápido sus arquitecturas, unas arquitecturas que, como ven, en unos años pasan de unas referencias parisinas, francesas, con esas mansardas, si quieren, a cuestiones más regionalistas, dos edificios que están enfrentados en el Paseo de Rein hacia la Plaza de Toros, como saben algunos, los hoteles, el ayuntamiento, numerosísimas viviendas unifamiliares, también el actual Colegio de Arquitectos, en Las Palmeras del Limonar, es en origen una casa de Guerrero Strachan. Se hacen tan amigos que cuando fallece Strachan en el 30, muy pronto le ha pedido a Palacios que termine sus obras. Este es un proyecto, una obra de Strachan en Torremolinos, el sanatorio marítimo, que termina Palacios, como termina dos o tres viviendas unifamiliares, como sigue trabajando en la finca del Retiro, tal como hacía Strachan en los jardines, pensando en que pequeñas operaciones podrían continuar haciéndola tan maravillosa como es la finca, ¿no? Dibujos de los cuadernos de Palacios que me gustaría, acelerado, decirles que de los 11 cuadernos que se conservan de Palacios en una investigación que solo tenemos comenzada, por infinita que resulta, tenemos páginas dedicadas al patrimonio arquitectónico con una profusión de datos de todo tipo enormes, por supuesto temas gallegos. De repente repara que los sillares de una valla pues le recuerdan el opus reticulatum romano, los hórreos, las casas, los solares santanderinos. En Sevilla repara en el puestecito de botijos y de aguas que se reparten con este elemento, o de repente en la cosmografía de Ptolomeo empieza a dibujar ese perfil gallego, a ver Ptolomeo qué es lo que ha dibujado, Iria Flavia, en fin. Esto es Galicia, las Rías Altas y las Bajas, como ven. Es decir, la curiosidad, el dibujo como herramienta de conocimiento, como tantas veces decimos en la escuela, en manos de Palacios, en la playa de Riazor con unos niños, en el Zoo de Madrid, en paisajes y los bolos graníticos gallegos, en romerías. Ese es el Palacio que está en esos 11 cuadernos con un sinfín de dibujos. Strachan lo que le introduce, no he dicho de Strachan, que es alcalde de Málaga los 2 últimos años de vida, entre el 28 y el 30. De manera que
tan rápido, o intento, de manera que en esa Málaga que le ha recibido en el año 26, muy pronto va a tener a su amigo como alcalde, lo cual va a reforzar la amistad y, desde luego, el acceso a encargos. Le nombran hijo adoptivo para agradecerle que desinteresadamente, como tantas otras veces, ya saben ustedes lo generoso y lo desprendido que era Palacios, tantas veces, no siempre, pero tantas veces, para agradecerle que se incluya en los equipos de redacción del que va a ser en el año 29 el Plan Rubio. Y le encomiendan no pocas tareas y no poco importantes. Este es un plano del estudio que se está haciendo para abrir en ese centro histórico de Málaga. Ya ven ustedes la herencia del caserío árabe, ¿no? Con esas calles verdaderamente tortuosas. Se pretende abrir la calle Larios hasta la Plaza de la Constitución. Le encargan algunas fotografías seguramente innecesarias de la calle Larios, una calle de esa Málaga moderna repleta, y ahí ven los toldos, los cafés, la actividad, el bullicio de esos viandantes que deambulan por esas calles, un ambiente que le lleva a hacer, no en un cuaderno, de una manera más o menos apresurada, siempre apresurada, en el caso de Palacios, un óleo en el que el café, como pueden ver, los toldos cubriendo, procurando sombra a esas mesas, el tráfico, el ruido del tiempo, el automóvil, es ese Larios al que le han encargado que incorpore para el Plan Rubio la ampliación. Esta es la calle Larios actual, la que se pretendía abrir a finales del 19, y este es el proyecto que presenta de ampliación Palacios hasta desembocar en el Ejido. El Ejido es otro promontorio menos acusado que el de Gibralfaro, pero un promontorio que hacia el norte cerraba de esta manera tan dura o tan vergonzante para los anhelos de aquella Málaga, un sinfín de cuevas habitadas, y no me extiendo en la descripción por innecesario que es. Un elegido que muy poco después, y es la demostración de la importancia que tiene ese enclave para el crecimiento de Málaga hacia el norte, muy poco después, finalizada la guerra, en el año 44, Vallespín y Fisac presentan ya el primero de los sucesivos proyectos para convertir el ejido en hoy diríamos, utilizando las palabras de hoy, un campus educativo, ¿no? Pongo estos planos más allá de la anécdota porque esto es lo que ha cambiado en unos años que a Palacios, siendo consciente de ello, le costó entender. Es verdad que es una simetría imperfecta, ¿no? Pero lo llamativo de este plano de la derecha es precisamente lo que nunca hizo Palacios con sus proyectos, preocuparse por entender que esa planta debía organizarse según los usos, buscando la mayor eficiencia posible en su funcionamiento. Palacios estaba en otras claves, ahí tienen el detalle de ese dibujo siempre, como Ridolfi, siempre dibujando apresuradamente a mano, un edificio al que no se le daba uso, pero por las características, pues a mí al menos me recordaba el casino que tienen ustedes arriba, el Palacio de las Artes, todavía mayor, ¿no? Desinteresadamente como intervino, hay muy poca documentación que acredite lo que hizo Palacios y lo que no hizo. Rosario Camacho, que es
la historiadora de referencia en Málaga, atribuye la ampliación del Banco Español de Crédito, que ocupa esta esquina en la Puerta del Mar. Esta ampliación se la atribuye a Palacios, confiando en que estos remates con esa serie de arcos los está utilizando, como veremos, en Málaga. Confiada Camacho seguramente también en que el director del Banco Español de Crédito se lo gana Palacios en 5 minutos, la acompaña en esos 10 años en todas las iniciativas y todas las aventuras en las que Palacios se sumerge. El proyecto más importante de los que hizo, sin llegar a construirlo, es este asilo para niñas colilleras, niñas que recogían unas monjas, una filántropa malagueña que contacta con Palacios, que es otro tema, ¿no? Cuántas veces encontramos detrás de sus edificios pues voluntariosos filántropos capaces de construir escuelas, hospitales para obreros, etcétera, etcétera. En este caso es este asilo. Este plano está invertido, este es el río Guadalmedina y con este pequeño arroyo en un triángulo, en un terreno muy difícil. La sorpresa, no he dicho y debería haberlo dicho al principio, que hemos descubierto muchísimo para la exposición, muchísimo, y lo que queda gracias a que Málaga no se había estudiado mucho. Aparece la primera noticia en la exposición del 2001 de los Armero, de Jacobo Armero, en el Círculo de Bellas Artes. Aparece un primer artículo de María Morente, que es la actual directora del Museo de Málaga, y bueno, pues gracias a no virgen, pero de alguna manera era una arquitectura y una ciudad que todavía no estaba muy estudiada, como digo, hemos encontrado muchas cosas. Entre ellas está este sorprendente hospital de obreros convertido, pequeñito, convertido en asilo para estas niñas colilleras, ¿no? En esa confianza que les decía al comenzar que tiene Palacios en la historia, en esa confianza que tiene, tantísimas veces vemos repetidos tipos y elementos que Palacios utiliza y que lleva de un proyecto a otro, pues en este caso, sin que lo supiéramos, aparece este hospital renacentista, este tipo que ya había utilizado, como saben, sobradamente en Madrid. Un hospital que longitudinalmente se organizaba con la casa del cura, recibiendo después del ingreso la casa del cura, un atrio porticado con un estanque, ¿no? Confiando en que la brisa pudiera refrescar en verano la temperatura, lo que sería la capilla, la casa comunitaria de las niñas, pabellones de dormitorios y finalmente las habitaciones mayores para acoger un tercer tipo de habitación. Como ven, el esquema, más allá de la anécdota radial, es exactamente el mismo. Un patio con la fuente correspondiente, los pabellones tapón, ¿no? como tiene el de Madrid, etc. Una arquitectura, luego veremos rápidamente, en algún momento ya voy mal, que presenta algunas diferencias, más desornamentada que la madrileña y la gallega, bueno, y muchos dibujos de Palacios, incluso firmados por él, dándole el visto bueno al delineante de turno, que tuvimos que restaurar. Ya ven ustedes el calamitoso estado de la casa del cura, con los aditamentos, no sé si propios, pero desde luego con esa referencia tan evidente al ocupante, ¿no? Hablar de la Alcazaba de Málaga es una aventura
Para Palacios, sorprendente, José Ramón Iglesias ha estudiado el interés de Palacios por el patrimonio. La Alcazaba, de alguna manera, es la empresa, no sé si con la que soñó, pero desde luego mayor con la que se tiene que enfrentar. No puedo detenerme en la importancia de Orueta, director general de Bellas Artes en los años de la República, incluso hasta el 37 con el Frente Popular, siendo malagueño, es desde Madrid el supervisor de todo lo que está pasando en Málaga aquellos años. Cuando en el 33 se le homenajea una vez más en Málaga, poniendo su nombre a esta biblioteca popular, aquí está Palacios intentando, como luego les comentaré, que Orueta le avale una de sus propuestas. Hablar de Orueta es remitirse al grupo malagueño de la residencia de estudiantes, es Alto Laguirre, es Jiménez Fraud, es Moreno Villa, es el núcleo, más allá del relumbrón de Dalí y Lorca, es el núcleo duro, el más agradecido intelectualmente, por decirlo así, de los que conforman aquella residencia de estudiantes. Un grupo muy unido, de amistades que perduraron con el tiempo. En Málaga, a pie de pista, lo de Palacios no podría haber sido sin Juan Temburi, que es el erudito local, el historiador que pacientemente está de todo lo que se hizo hasta el año 65, cuando fallece en la Alcazaba. Tanto es así que recordarán que en el acceso de la Alcazaba hay un busto suyo reconociendo que más allá de Orueta, más allá de Torres Balbás, más allá de Palacios, más allá de González Cedo, más allá de todos los que intervinieron, el que siempre estuvo detrás fue Temburi, con esta foto tan llamativa de su despacho, denotando y demostrando el interés que tenía por la arqueología, por los estudios históricos. Es el mundo del Centro de Estudios Históricos. Orueta y Balbás ya se conocen desde allí, son los grupos que Elías Tormo y han creado alrededor del Centro de Estudios Históricos, como digo, y son quienes llevan adelante hasta la guerra lo que se pudo avanzar en la Alcazaba. El archivo Temburi tiene relacionado con Palacios desde dibujos suyos sin mayor interés, menores de detalles, podríamos pensar que constructivos, ¿no?, del día a día. Tiene y define a este tipo de intelectuales un fichero muy divertido, donde el 4 de marzo le escucha en una conferencia a Palacios que habla del cortijo de la mezquita de Campillo, y Temburi llega a casa y hace la correspondiente ficha para recordar en su momento que a quien le había oído hablar de la mezquita de Campillo había sido Antonio Palacios. Años después, buena prueba de la sintonía y de la amistad que tuvieron, Palacios está solicitando a la Academia documentación para Temburi, cartas que nos han llegado también con notas curiosas como esta, en la que años después, se dice que fue Amador de los Ríos, 1907, sin duda para su catálogo de monumentos, quien ha retirado la documentación que pide Palacios para Temburi. La visión que tengo más romántica, más colorista de la Alcazaba, ¿no?, con tantas fotos en blanco y negro, es esta pintura que está en el Museo de Málaga y presenta muy bien Palacios en su estudio, al que ahora me referiré, cataloga 123 casas adosadas por dentro, por fuera, a la Alcazaba. Como ven, están fundidos lo que entendemos que son
los torreones de la Alcazaba con ese caserío que crece apoyándose por dentro y por fuera, en un paisaje de casas no tanto como en el Ejido, pero sin duda muy limitadas y con unos problemas de salubridad, por lo menos, etcétera, etcétera. Algunas fotografías de La Coracha, ese frente al puerto, como ven, con el caserío ocultando o medio ocultando la Alcazaba. Atencia, el joven Enrique Atencia, luego va a ser un arquitecto importantísimo para Málaga, y muchos de ustedes también conocerán a la poeta, la poetisa. Atencia, una familia muy relevante en Málaga, una de las familias malagueñas importantes. El joven Enrique Atencia, el joven arquitecto, es la mano derecha de Palacios durante estos años. Casualidad o no, su padre es el constructor más importante de Málaga, con quien Palacios enseguida se asocia, y Atencia, años después, describe aquella Alcazaba en la que intervino Palacios. Lo que hace Palacios, prudentemente, estamos, como digo, como recuerdo, en una geografía que él desconoce, ese Mediterráneo y esa cultura árabe, que al final va a ser también la razón de la controversia que les quiero presentar al final. Lo que hace prudentemente es acudir a la Alhambra. Desde el año 29 Torres Balbás ya está encargado de la zona sexta, como saben, y empieza a estudiar cómo es la Alcazaba granadina, qué relación tiene con la Alcazaba malagueña, y empieza a estudiar como buen profesional y atendiendo al encargo que le ha hecho Orueta desde Madrid, animado por Strachan. Le han encargado un primer estudio, mucho más que un informe, un dossier de qué se podría hacer, cómo se podrían empezar a cometer las obras. Empieza estudiando y siempre en dibujos, ya los conocen de sobra después de tantas conferencias, muy apresurados. Él está pensando, no está trabajando para nadie que necesite ver con claridad lo que está pensando para sí mismo. Empieza a dibujar unas alcazabas, unas con más tiempo, más coloristas, otras menos, muy pendiente de qué es lo que se puede expropiar, de qué es lo que sobra, qué es lo que falta, para intentar reconfigurar, podríamos decir, esa alcazaba con la que en el año 31 se reconoce, impulsado por Orueta. Saben ustedes que el catálogo del Tesoro Histórico-Artístico reconoce en España más de 700 monumentos, cuando solo había como tal reconocidos una centena. Además de la Alcazaba, en esa Málaga de Orueta aparece la catedral y el sagrario, y con la confianza de que están ante un monumento ya reconocido, pues Palacios trabaja hasta acabar presentando en el año 31 esa memoria con estos planos, ¿no? Pone especial interés en algo en un problema que tiene la ciudad y que viene de lejos. En esa Málaga de finales del 19, y de alguna manera quienes la conozcan un poco quizás lo hayan advertido, hay un problema grave en la conexión, problema viario, en la conexión entre el norte y el sur. La llegada al mar desde la sierra se encuentra con la dificultad de la Alcazaba y Gibraltar y Gibralfaro en el este, y con el Guadalmedina, que siempre ha sido un límite natural en el oeste, ¿no? Esa conexión norte-sur, y ahora entenderán la prolongación de la calle Larios para conectar con el Ejido,
piensa Palacios, y Daniel Rubio, por supuesto, desde el Ayuntamiento, que puede solventarla la continuación de la calle Victoria. Esta es la Plaza de la Merced, la Iglesia de la Merced. La calle Victoria puede prolongarse por la calle Alcazabilla, a los pies de la Alcazaba, para, paralela al río Guadalmedina, procurar un acceso directo a la aduana y a la prolongación de la Alameda. Es un tema que plantea desde el año 31 Palacios como importante, y que después de la controversia, la discusión con Torres Balbás, él apuesta por este proyecto de una manera mucho más decidida, más personal, encabezando los grupos de trabajo y las comisiones, hasta que la guerra, una vez más, como tantas otras veces, pone fin a todo aquello. Los cuadernos de Palacios están repletos de dibujos, primero de la Alhambra, de todo tipo, desde vistas más generales hasta estudios más pormenorizados, por supuesto pensando que lo que se puede recuperar de la Alcazaba en gran medida, y porque todo empieza en ella, son los accesos y las torres, y es lo que le lleva a estudiar con detalle todo este tipo de elementos. Siento pasarlos tan rápido, pero ya estamos en la coracha. Empieza a dibujar una Alcazaba desnuda, desprovista de todo ese caserío que está rodeando la Alcazaba tal como la encuentra. Desde la terraza de Atencia. Atencia, el constructor, y su hijo, el arquitecto, pues se ve que tenían enfrentado a la Alcazaba la vivienda. En fin, todos estos pasajes quizás los recordarán algunos de ustedes, son muy conocidos, y páginas y páginas con notas que, queriendo ser muy rigurosas y muy minuciosas, están repletas, como ven, de medidas y de anotaciones, no pasaron de aquí. Es muy llamativo que en la cabeza de Palacios con esto bastara. Yo le imagino trabajando en Madrid, trabajando en su Galicia, rodeado de artesanos, de canteros maravillosos, con unas rápidas indicaciones, quizás sirviéndose de algún delineante de su estudio, de su despacho, pues poco más para poder acometer lo que él iba pensando, ¿no? Algunos son un poco más detallados, algunos ya no tienen la caligrafía de Palacios. Bueno, todo dibujos que se pudieron ver en la exposición del 23 y que muestran la pasión y la dedicación que siempre tuvo para todo Palacios. Esto es muy llamativo. Frente a una colección de fotografías que pasar, en la mano preparaba estas cartulinas, estos paneles donde diferentes fotografías aparecían casi al modo de Barbour. Es difícil establecer las relaciones que Barbour establecía con las suyas, pero algo de eso hay en esta colección de paneles, fotografías que él tiene cuidado para resaltar la autoría. Aparecen unas con el AP suyo, otras está abajo de la derecha, JT de Juan Tembury. Es decir, la atención, y con una serie de notas que alguna quiero mostrarles.
rápidamente, me quedan 5 minutos. Al acercarnos a esas fotografías, pues podemos leer reflexiones e indicaciones pensando en lo que hay que hacer, ¿no? Un fuerte tapiado cuya exploración debe realizarse. Los torreones principales deben ser recalzados y desescombrados interiormente y en su base. Importantes galerías sin explorar en esta parte de la edificación, etcétera, etcétera. Torres Balbás. Torres Balbás, y termino con esta cuestión. Estamos trabajando en ella y creemos que hay algo interesante, pero nos falta una pieza. Torres Balbás no va a Málaga hasta el año 33. Ya está reconocido como monumento la Alcazaba. Palacios ha entregado su estudio el año 31, no recuerdo el título exacto, Consolidación y recuperación de la Alcazaba de Málaga, si no me equivoco, es el título de todo ese estudio de campo, podríamos decir, ¿no? Con ese sinfín de dibujos y con una memoria extensísima ha presentado esos estudios, y en el año 33 Torres Balbás con Orueta, los dos van a ir a esa vieja Málaga que dice Palacios, y bueno, es el momento de presentar los respetos al jefe, a Torres Balbás, intentando continuar en primera fila en la recuperación de la Alcazaba. Le escribe una carta muy llamativa, ese es el tono, el primer párrafo habitual en Palacios, esa consideración absolutamente detallada hacia su interlocutor, y esa modestia de alguien tan llamativa, de alguien tan grande. Yo tengo algunos pequeños croquis y apuntes, planos, notas de escaso valor, quizás puedan ayudar en algún momento, etcétera, etcétera. Está intentando ligárselo y que Torres Balbás le siga confiando la continuación de los trabajos. La sintonía entre Orueta y Torres Balbás era máxima, están los dos en la Carta de Atenas, viajan juntos, tienen en el Centro de Estudios Históricos, decía antes, tienen una afinidad absoluta. Sabemos muy bien de Torres Balbás, ya desde hace tiempo es conocidísimo, el rigor, el afán científico, el interés por deslindar lo auténtico de lo que se reponía o se añadía, etcétera, etcétera. Y como anécdota vemos y comprobamos una vez más que los dibujos de Torres Balbás no tienen nada que ver con los de Palacios. No es que se detuviera en delinear, acotando también y pormenorizadamente cada detalle, es que cuando los dibujos eran también apenas unas líneas muy simples, como este de la Alcazaba, pues el interés en que los números fueran dando las cotas y las dimensiones de lo que tenían entre manos era algo que, como ven, con muy pocas líneas, con un dibujo menos lucido, menos aparatoso, si quieren, les servían lo mismo. Yo creo que hay una cuestión difícil de entender, pero muy comprensible. ¿Qué estaba buscando Torres Balbás en la Alcazaba? Seguramente casi todos de nosotros, si tuviéramos que elegir entre un arquitecto a pie de obra metido allí todos los días y un arquitecto Star System que trabaja en Galicia, que trabaja en Madrid, que se mueve por toda España, etcétera, etcétera, a priori los arquitectos locales, en concreto González Cedo, llevarían las de ganar, ¿no? El año 31, ya hacía mención antes, como en tantísimas otras ciudades, ha supuesto
una merma del patrimonio arquitectónico enorme. Estas es las fotografías de la iglesia de Santo Domingo, que es esta de aquí. Aquí está rotulado Santo Domingo, está Málaga árabe, cruzaba el Guadalmedina por este puentecito para llegar a donde hoy reconstruida sigue estando Santo Domingo. ¿Qué es lo que pasa? Que Antonio Palacios, llevado por esa maravillosa animosidad, por ese voluntarismo, por esa confianza que le ha dado que Strachan le encargara y le metiera en el plan Rubio del 29, por esa confianza que le ha dado estar en primera fila trabajando en la Alcazaba, por esa confianza que le sobró toda la vida, dice que Santo Domingo, bueno, se ha quedado tan mal, ¿por qué no recuperar su traza original? Que Málaga no tiene, como pueden leer en este acta de la Academia de San Telmo, donde él es académico, donde ha presentado dice la memoria en otro momento, un extraño plano, que por supuesto hemos buscado, pero que no aparece. Puesto que Málaga no tiene una mezquita, viene a decir, una iglesia árabe, ¿por qué no aprovechar para recuperar un Santo Domingo árabe? Pensando él que es Málaga, pensando que es árabe. Lo propone a la Academia, lo propone a Orueta, escribe a Madrid, Orueta nunca le respondió. Ahí termina, no hay una última carta. El silencio yo creo que es bastante elocuente, y lo que sí es que en la prensa le caen por todos los lados. Santo Domingo es de 1518, los árabes ya estaban fuera, y lo más suave que le dicen es que está confundiendo el mudéjar con lo árabe. En sus cuadernos de notas hay 3 páginas, 2 que insisten en estos dibujos, y una tercera muy llamativa, aludiendo al espíritu árabe. Yo es algo, no sé si ustedes lo compartirán, demasiadas veces, y tengo muy presente la obra gallega, demasiadas veces lo que ha movido a Palacios es el espíritu árabe, no el rigor científico de Torres Balbás, en absoluto, el espíritu. Cuando vemos, no he traído imágenes, no era lo último, era una trampa, esto es lo último de verdad, la Alcazabilla, cuando vemos imágenes de su obra gallega, cuando resuenan en nuestras cabezas y en nuestras miradas los románicos y los regionalismos, etcétera, etcétera, siempre es el espíritu, siempre es la interpretación que hace Palacios de esa historia. Entonces, esa pieza que me falta es confirmar que esa metedura de pata pública en la Academia de San Telmo, desdiciendo el origen de Santo Domingo, proponiendo una reconversión árabe, es lo que de alguna manera le aparta definitivamente los planes de Torres Balbás, y lo que hace que esta calle Alcazabilla se convierta en su última apuesta y se ponga en primera fila para intentar sacarla adelante. Ese es el tramo que hemos visto antes, continuación, como ven, de la calle Victoria, con esta dificultad por salvar, como le decía antes, desde el río y por el oeste, el centro histórico. Esto es lo único que fehacientemente nos consta que construyó en Málaga. No cabe detenerse, ni quería presentarles hoy nada de cuestiones lingüísticas, pero sí me gustaría constatar que más allá de estas ligeras curvaturas, cuando uno mira detenidamente esta obra, advierte otro Palacios distinto. Yo creo que ese mediterráneo, conocedor como era él, por supuestísimo,
de todo lo que en esos años 20 se estaba cociendo en Cataluña, en Ibiza, en la revista AC, etcétera, etcétera, ese racionalismo, podríamos decir, esa desornamentación está invadiendo esta arquitectura que limita a unos pocos detalles, como digo, esa ornamentación que ha sido una de las características de los materiales y de las obras de palacio. La calle Alcazabilla es esta calle con la aduana al fondo, con estas vistas hacia la Merced y hacia la plaza del fondo, desde la Alcazaba y con la calle abajo. Una operación que en Málaga, también por estar impulsada por él, tiene un tratamiento en la prensa. Este es solo un ejemplo, con esta doble página. Se detalla lo indecible, con todo tipo de datos, párrafos de la memoria, el pintoresquismo, la posible explotación turística, el aspecto artístico regional, el tránsito de estilo, el pintoresquismo, en fin, números que presentan con un detalle máximo lo recomendable que es la operación. Se hacen suscripciones públicas. Si el alcalde pone 100.000 pesetas, Palacios va a poner 160.000, que quede claro y que quede recogido en prensa. El vértice de este grupo financiero es el señor Aguilar, como les he comentado ya alguna vez. Ahí tienen esas primeras aportaciones, y los dibujos que nos han llegado de Palacios muestran de nuevo, como cabía esperar, una vez más, que lo tiene todo en la cabeza y lo tiene todo en sus dibujos. Sin necesidad de completar la planta, sabe perfectamente cómo van a ser las viviendas de esas plantas tipo, con la calle de la Alcazabilla a los pies de la Alcazaba. Unos elementos muy llamativos que aquí aparecen en sección, estos elementos que cruzan transversalmente en altura las dos fachadas de la calle. Esta es la imagen más conocida, que en principio nos engañó, esta Málaga sombreada, ¿no? Estos elementos que cruzan y protegen de alguna manera la calle, procurando sombra en su tránsito, con fuentes, con la Alcazaba al fondo. Pensamos que era una decisión específica para Málaga, para esa geografía tan opuesta a la suya, y luego descubrimos, no sin cierta decepción, que como tantas otras veces, en esa paleta corta de Palacios, una cosa que siempre nos maravilla es como con unos elementos que de alguna manera va repitiendo de un proyecto a otro, consigue tanto, en esa magia. Hablábamos con Julián antes, estos elementos que en Orense, en Santiago de Compostela, aquí los tienen, en ese esventramento que proyecta para alcanzar la plaza del Obradoiro. Se ve muy pequeño, pero aquí hay autobuses. Como a tantas otras veces, hay que decir que menos mal. Y en sus cuadernos todo, hasta la fuente minúscula de esa operación urbana tan importante en tamaño y con tanta repercusión para la escuela. Las fuentes, como saben, una de sus debilidades, que fue repitiendo donde iba y donde hubiera fuente, como en Sevilla, en la exposición del 29, allí estaba él dibujándola, ¿no? Estos son los dibujos más coloristas, más luminosos que conocemos siempre, la primera vez del plural para José Varela y para mí, que conocemos de Palacios, una versión más impresionista con estos puentes, con estos pasos, y una visión más detallada con los mismos, con la iglesia de la Merced ahí incrustada, y esta sección transversal
ascendiendo hacia la Alcazaba con ese arco que hemos visto antes, ¿no? Esta segunda vista que presenta Palacios, entre que la Alcazaba está excesivamente rampante, ¿no? Tiene algo de romántica, ¿no? Con esos cipreses y esa vegetación que asciende, y ese lenguaje que antes he sugerido rápidamente, que era un lenguaje más desprovisto de ornamentación, más directo, más seco, me hace pensar en imágenes del Carmen de Granada, ¿no? De Rodríguez Acosta y de Ana Sagasti, etcétera, etcétera. Años 50, después de la guerra, las obras que unos y otros han acometido están dando sin duda fruto, como se ve ahí. Se está construyendo ya la Casa de la Cultura. Esta es la calle Alcazabilla, tal como la tenemos hoy. Este edificio que se ve aquí es el que construye Palacios, el que hemos visto. Y bueno, vuelvo al principio para pensar cómo este tercer Palacios, cómo esta tercera geografía y cómo encargos tan singulares como el de la Alcazaba, no tanto el de la Alcazabilla, que se podría seguramente comparar con el mismo de Santiago de Compostela, con estas aperturas, ¿no? de vías en los cascos históricos. Como digo, la singularidad de la Alcazaba en esa tercera geografía hace pensar también que ese Palacios enmarcado por la historia, por sus conocimientos y sus éxitos y su confianza, ¿no? Algo admirable realmente, ¿no? La confianza en que la historia es el mejor material de la arquitectura, y por otro lado absolutamente consciente del devenir del tiempo, de los años, cuando escribe de Inglaterra, cuando da los datos de los transatlánticos, cuando se sube a ellos. Es un absoluto conocedor en sus revistas de ese mundo trepidante del primer cuarto de siglo, del primer tercio de siglo. Solo me he pasado 11 minutos, que no está mal. Tenemos 20, me ha dicho Julián, por si quieren. Les agradezco mucho la paciencia, de todas formas, y si quieren comentar algo. Muchas gracias, Ricardo, por esta conferencia estupenda que nos has dado, que estaba pensada como fin del ciclo. Lo que pasa es que hubo luego el cambio, que nos cambió un poquito la estructura, y vamos a terminar el próximo, os recuerdo a todos, el próximo miércoles con Luis Moya. Pero que tenía sentido esta conferencia tuya como fin de ciclo, porque después de haber estado hablando tantos días sobre Palacios y Madrid y Palacios, nos encontramos con un Palacios otro, que fue objeto de vuestra estupenda, no solo el malagueño, sino el de fuera de Madrid, como bien has dicho, de vuestra estupenda exposición en el Colegio de Arquitectos, que inauguraba este año de recuerdo de Antonio Palacios, con ese título tan, un poco al principio nos pareció a todos enigmático y tan poético, y que hoy pues has, en fin, pues al que le has sacado tanto partido, ¿no? El rumor de la historia y el ruido del tiempo, ¿no? Entonces, claro, ahí está la cuestión de si, como hemos estado hablando estos días aquí, el Palacios que hace Madrid, el Madrid que hace Palacios, pero y el Palacios que hace la ciudad y otras ciudades, y cómo es esa relación con el tiempo y esa relación con la historia, ¿no? Yo creo que esta conferencia tuya nos ha aclarado mucho y nos ha planteado dudas, porque claro, a mí, por ejemplo, cuando hablabas, no dudas por lo que tú lo has explicado muy bien, pero claro, me sorprende tanto ese encuentro entre Torres Balbás y Palacios, porque parecen dos figuras irreconciliables en sus puntos de partida, ¿no?
O sea, claro, el sentido de la historia que tiene Palacios probablemente no tendría mucho que ver con el que sí tenía muy bien estructurado don Leopoldo, ¿no? Y claro, siempre que vemos, aquí está expuesto el proyecto de reforma para la Puerta del Sol, que era para todo el centro histórico de Madrid, que es el 19, el primero. Pocos años después, el 21, me parece que es, José Luis de Orihuén hace también otro plan de los muchos que se hacían entonces, derivados de las reformas internas, y, mucho más agresivo que el de Palacios, y tú te acordarás del texto que Torres Balbás le dedicó en la revista Arquitectura, ¿no? Que decía que, más o menos, que es muy agradable y muy loable que nuestro compañero José Luis de Oriol pues, se dedique a estas grandes fantasías, pero que sería deseable que las realizara en la nueva ciudad y no en su intervención en el centro histórico, ¿no? Donde está la permanencia de la ciudad. De todas formas, había una cosa que tú también has apuntado, porque en ese texto de Torres Balbás hacía una apología de la figura no del arquitecto municipal, sino de los proyectos de transformación urbana que se hacen, entendía claro, desde la política municipal. Es decir, porque Palacios ahí se lanzaba como José Luis de Oriol con sus ideas, y claro, él decía que ese no era para nada el procedimiento que se debe seguir. Lo dice por dos cosas. Primero, porque la información enorme que tienen los ayuntamientos, o que deben tener los ayuntamientos sobre las bases de la ciudad, que por otro lado Palacios lo tenía, como demostró, y tú lo sabes muy bien, en Vigo, que luego se aprovecharon mucho, ¿no? Pero claro que se lanzaba él motu propio. Y luego, por otro lado, también Torres Balbás decía que los municipios son los representantes de la sociedad, que es la que debe entender en cada caso pues esos valores también patrimoniales, ¿no? Claro, aquí, en la relación de Palacios con el alcalde de Málaga, la cosa puede tener otro sentido que es muy interesante, que supongo que estáis o que habéis estudiado, en vuestro libro lo hemos visto también, el estupendo catálogo que sacasteis en la exposición, y bueno, que me ha parecido interesantísima tu conferencia y que te hemos agradecido muchísimo. Yo no sé si hay alguien, Julián, Miguel, que quiera hacer alguna pregunta. Tenemos tiempo todavía, Julián. Bueno, muchas gracias, Ricardo. De nada. Me lo he pasado fenomenal. Qué divertido. Gracias. Y qué dibujos tan bonitos, o sea que sí, una cosa tremenda. Yo, fíjate, tenía algunas dudas que he ido apuntando por aquí, no sé, por alusiones, esto que has dicho de David Barbour me ha parecido muy divertido, porque ¿habéis detectado algo en ese sentido? ¿Alguna cosa? No. La coincidencia de reunir en un plano. El hecho de hacer una especie de nemosín. Sí, es verdad que hemos buscado una cierta relación, y más allá de que unas eran de la Alhambra y otras de la Alcazaba de Málaga, más allá no hemos encontrado. Quizás él las tenía, pero ni siquiera en los textos hay una relación. Pensamos también en Barbures, muy sugerente pensar en la distancia que separa una imagen de otra. También pensamos si la velocidad a la que iba este hombre, no, esas finuras. Bueno, pues oye, qué bonito. Me ha gustado mucho la imagen, o la idea de que esto pudiera funcionar así. No había visto las imágenes, pero no había caído en esto nunca. Me parece muy buena intuición. Y luego tenía otra pregunta pequeñita también. Con el tema de los pasos elevados, yo no había comprendido cuando empezamos con la exposición que los que él plantea en Madrid eran comerciales, fundamentalmente, alrededor del centro, y de hecho permitían subir, bajar, en fin. Pero todos estos que tú has mostrado, o casi todos los malagueños, eran habitados realmente, ¿no? No eran comerciales y no eran de tránsito, ¿no? ¿O estoy yo confundido? No, son distintos. La última joyita que hemos descubierto es un cuaderno. Ni siquiera sabíamos que existía un cuaderno en uno de sus viajes con su hermano José por Europa para visitar balnearios. Los hermanos Peinador le han encargado ya Mondariz y se van por Europa
haber balnearios. Lo digo porque Madrid y Vigo, con ese sueño metropolitano, plantea un tipo de galería muy distinta, más parecida. Conoce, por supuesto, la de Milán, por ejemplo, conoce los pasajes parisinos, todo eso lo conoce. Cuando vimos Málaga, pensamos que era una cuestión, no sé si influidos por la cuestión climática, por esa geografía mediterránea, pensamos que hábil, ¿no? Enfrente, mejor que una calle norte-sur, ¿no? Abierta directamente al mediodía, sur, tal, que hábil es el establecer estas conexiones que van procurando intermitentemente sombra. Como la imagen más llamativa presentaba esa arquitectura en sombra, pues nos quedan. Lo que pasa es que luego empiezas a fijarte y está en muchísimos otros proyectos, ¿no? Yo creo que es uno de esos elementos, muchos, que él, bueno, por gusto, también en el catálogo de memoria, Antonio Río, creo recordar, hablaba de lo que supone aquí en Cibeles el patio y de lo que supone la calle Montalbán la entrada con esa pieza, ¿no? Bueno, desde luego nada que ver con las galerías europeas, madrileñas y también viguesas. Los planos de Vigo están trufados, también por lo que llueve, claro, de pasajes cubiertos que él piensa comerciales, ¿no? Fenomenal, muy bien, gracias. De nada, seguramente he hablado de muchas cosas demasiado rápido. Sí me parece, bueno, no, yo ya he hablado demasiado. No. Oye, si no fuera porque aquí nos cierran, pues estaríamos encantados, ¿no? Miguel, tú querías. Bueno, yo darte las gracias, Ricardo, está estupenda la conferencia, realmente llena de sugerencias, ¿no? Cuando has comentado el tema del arco, ¿no? De la calle Alcazabilla también, ¿no? Yo pensaba precisamente en este otro arco aquí del pasaje al Arcón, ¿no? Que yo creo que quizá podría ser quizá un antecedente, ¿no? Porque también es una manera de enmarcar ciudad, ¿no? Ese arco en Cavalcavia, ¿no? Que decía Palacios, decía, como dicen en Italia, ¿no? Y yo creo que bueno, tiene esa misma intención, ¿no? Como un carácter escenográfico, ¿no? De marcar determinados trozos de la propia ciudad. Y luego también, realmente ha sido lleno de sugerencias, pero por comentar otra cosa, ¿no? Cuando ponías lo que era la planta, ¿no? Del asilo de Jesús, María y José, de Málaga, ¿no? Que es muy parecida o está muy inspirada en jornaleros, ¿no? Pero me hace gracia, pensaba, ¿no? Que como Palacios siempre trata de actualizar o reactualizar lo que es la historia, ¿no? Es como un objetivo y sin embargo cómo choca su pensamiento, que a veces, bueno, yo creo que iba con su propio carácter, ¿no? Es el tener una idea clara y no la iba a cambiar, ¿no? Y cómo él, que a pesar de que dice que viaja, que conoce lo que se está haciendo fuera de muchas cosas, ¿no? Sin embargo, no es capaz de adoptar otro tipo de esquema hospitalario para asilos, como ya se estaban haciendo en otros sitios. Pensemos Otto Wagner, ¿no? Haciendo sus hospitales en Viena, o el, bueno, más cercano, ¿no? Dominique Montaner con el Hospital de la Santa Cruz y de la Santa Paz, ¿no? Donde es un esquema de pabellones separados, buscando unas condiciones higiénicas determinadas, una mayor integración con lo que sería la propia naturaleza, y sin embargo él va al bloque, al patio, a las salas, ¿no? O sea, es chocante, ¿no? Esa idea en Palacios. Y luego también un poco el tema de ese último edificio en Málaga, ¿no? Que hablabas de la desornamentación, ¿no? Como yo creo que ahí hablabas también del tema de lo del espíritu, ¿no? Como yo creo que pierde un poco el espíritu Palacios también en esa obra, ¿no? Al renunciar a ser el mismo, ¿no? Yo creo que, bueno, que esa arquitectura para mí no se pierde valor con respecto a otras obras del propio arquitecto, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Me parece que cuando vemos a Palacios en toda su amplitud, no es difícil coincidir, seguramente requiere más tiempo lo que voy a decir,
pero no creo que sea un gran creador. No es Gaudí, no se le va la cabeza. Y creo, como dices muy bien, que demasiadas veces, incluso pasado tiempo, no es que durante unos años esté obsesionado con algo, pasado tiempo, como es el caso del asilo, estamos en el año 30, de repente algo que le funcionó, que se adecúa bien, que la historia le ha suministrado con absoluta solvencia durante siglos, ¿para qué necesito más? Y sabiendo que es un gran constructor, que luego va a lograr darle a ese edificio otros atractivos, etcétera, etcétera, para él está resuelto, ¿no? Y es verdad también lo que dices sobre las viviendas de la calle Cister. Claro, son términos que hace 100 años serían ridículo emplear, pero él ofrece una marca, él ofrece, no sé si os habéis preguntado por qué habría sido de Palacios sin ganar el concurso. Es que en el año 10 es el arquitecto mejor del mundo, es que se le abren todas las puertas de toda la burguesía, de toda la aristocracia, lo sabéis por los clientes, por los encargos que le llegan. Es un continuo crecer y crecer y crecer. Por eso me interesan mucho las sombras, ¿no? Ese Palacios madrileño se frena con el círculo. Los años que le quedan en Madrid son distintos. Por contra, ese Palacios al que Madrid le pone peor cara, ese Palacios al que Málaga le dice que se ha equivocado, se refugia en Galicia. La gran obra gallega, más allá del García Barbón, del teatro, es la de los últimos años, ¿no? Hay un Palacios de alguna manera retirado allí. Yo creo que también, si tuviéramos que dividir en dos a Palacios, yo creo que en esos dos grandes polos geográficos, el primer Palacios es madrileño, el segundo Palacios es más gallego, ¿no? Y cuando prescinde de esos lenguajes suyos, de esos recursos ornamentales, de esa capacidad de que la construcción, ¿no? ¿Qué viviendas tan secas, son ladrillos uno encima de otro, ¿no? Cuando parece que Palacios ya es otro, ¿no? Es verdad lo que dices, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, ahora que tenemos aquí esta fotografía en relación con dos anotaciones interesantes que ha hecho Miguel, efectivamente, aquí es que también hay una reflexión sobre la ciudad, ¿no? Porque en Maudés tenemos casi un esquema, un prototipo simétrico, regular, ¿no? Claro, está hecho pues, en una parte de la ciudad todavía sin construir, sin esas preexistencias. Y claro, es lo que hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Esa relación de la preexistencia de la ciudad en la idea urbana y metropolitana de Palacios, ¿no? En este caso, claro, la preexistencia urbana es cierta y clarísima, ¿no? Y claro, le sale esto que efectivamente bebe de Maudés, con esta especie de inquietante deformación afín, ¿no? Que se estira, se deforma, la parte central pues deviene ahí en una especie de elipse, como la elipse es la deformación afín de la circunferencia, en fin, pero que quizás eso también está, esa relación suya con la ciudad. Y luego la otra cosa que decías de lo de los arcos, claro, se da aquí, en esta casa, pero eso continúa en otras obras. Y lo vemos, por ejemplo, tú lo has proyectado en el Palacio de las Artes, pues ahí repite algo muy parecido a lo que tenemos aquí. Esos dos puentes, uno conectando con la Biblioteca Nacional y otro nada menos que saltando sobre la calle de Goya y continuando por nuevas arquitecturas que proponía. Es decir, que estaba así como una escenografía, tú lo has dicho bien, pero también con esa idea de continuo urbano que yo creo que a él siempre le interesó. En cuanto a si se agota con el Círculo de Bellas Artes o no,
lo hablaremos más adelante porque eso es muy largo. Más preguntas, observaciones. Solo nos queda una clase más, ¿eh? Aprovechemos. Bueno, yo creo que como Málaga es, todo este palacio es menos conocido, pues también es más difícil. Era lo que pensaba, es decir, ya verás cómo me libro de preguntas insidiosas y observaciones críticas porque lo conocen menos. Sí, en relación con esto de que lo conocen menos, una pregunta que no es insidiosa, no es curiosidad. Tú sabes que Palacios tiene una inflación ahora enorme en Madrid, su prestigio, que antes no tenía. En Galicia creo que está pasando exactamente lo mismo. Este otro Palacios malagueño, ¿cómo se ve desde allí? ¿Se le conoce, se le valora, el edificio existente se aprecia? ¿Qué nos puedes decir? Yo creo que sí. María Morente, como he dicho antes, que fue la... María Morente es una persona, además de encantadora, de una solvencia intelectual magnífica. Hizo la tesis sobre Enrique Atencia y conoce bien el mundo de Palacios. Como directora del Museo de Málaga y por toda la peripecia de los archivos de la Alcazaba, el Museo Arqueológico, etcétera, etcétera, tienen en el museo todos estos dibujos. Pensó siempre que podría haber, ¿recuerdas, Miguel?, una tercera exposición allí en Málaga del Palacios malagueño. Y luego sé que por compromisos adquiridos, ¿no?, un museo importante, pues de momento no tiene hueco. Tampoco estaba preocupada por el centenario, pensaba que cualquier momento era bueno para poderlo ver, ¿no? Así que quizás, pero seguro que allí no es tan conocido, nunca tuvo la repercusión que tiene en Madrid, lógicamente, y en Galicia, ¿no? Bueno, pues, en fin, si no hay nada más, aprovechando que son las 7:30 y tenemos que irnos ya, pues mil gracias, Ricardo, además por haber venido en momentos complicados cuando me llamaste, que estabas ahí en el tren. Mil gracias por haber venido, haber aceptado participar en este ciclo. Muchas gracias.